Ingresó paciente masculino de 57 años de edad que presentaba con antecedentes patológicos personal de ser un fumador empedernido. Acudió al cuerpo de guardia del Hospital Provincial docente Dr. Joaquín Castillo Duani, de Santiago de Cuba, traído por sus familiares, quienes refirieron que hacía aproximadamente una semana le había comenzado un cuadro gripal manifestado por tos, expectoración blanquecina y leve falta de aire. Había sido atendido en su área de salud y se le había diagnosticado bronquitis aguda, por lo que se le prescribió tratamientos antimicrobianos con acitromicina. Durante la evolución se incrementó la tos, la expectoración se tornó amarilla y apareció una fiebre de 38 grados. Debido al cuadro clínico se decidió ingresarlo. Al día siguiente del ingreso empeoró súbitamente la disnea. Cabe señalar que a su llegada al hospital también se había constatado cifras de tensión arterial de 240 y 120, por lo que se indicaron antihipertensivos por vía oral y oxigenoterapia por cánulas nasales. Además, se solicitó la valoración de un especialista en terapia intensiva. Al ser evaluado, el paciente se encontraba aún consciente, agitado, polineico y moderadamente hipertenso. Poco tiempo después del ingreso de la unidad de cuidados intensivos, empeoró la insuficiencia respiratoria, lo cual llevó a permeabilizar las vías respiratorias con un tubo endotraqueal número 8.5 y ventilación artificial mecánica invasiva, previa sedación con un cóctel de base de benzodiazepina, opiáceos y antihistamínicos. Se mantuvo descompensada la tensión arterial con cifras elevadas, de manera que fue necesaria la infusión continua de nitroglicerina, con lo que se logró disminuir paulatinamente la tensión arterial y hasta estabilizarla un día y medio después. Entonces se suspendió ese tratamiento. A las 48 horas de evolución, a pesar de la pseudoanalgesia necesaria para mantener la sincronía respiratoria del paciente con el ventilador mecánico, apareció una reacción peritoneal unida a gestos de dolor, que es la mímica facial, lo cual se constató en el examen físico-abdominal rutinario. En este nuevo elemento, las lesiones de la piel y la gravedad del cuadro general, se indicó determinar la amilasa sérica y se localizó a un cirujano de guardia. Se esperó el resultado y en este último examen se fue igual a 800 unidades por litro para establecer la conducta clínica posterior. Se llevó al paciente al salón de operaciones con el diagnóstico de pancreatitis aguda grave. Se realizó una lamparotomía exploratoria que reveló la existencia de zonas isquémicas en distintas áreas de las asas intestinales. Además, de saponificación grasa. El páncreas presentaba aumento de tamaño y temperatura al palparlo. Se realizó limpieza de la cavidad, dejando drenajes centinelas y se suturó por planos. Nuevamente fue trasladado a la sala de terapia intensiva. Esta vez fue con un diagnóstico posoperatorio de pancreatitis aguda, de manera que se desarrollaban las medidas terapéuticas al respecto. El paciente mantuvo una evolución tórpida conjuntamente con la disfunción de otros órganos y sistemas. Se le hizo una exploración física ya después de los primeros 2 días de internamiento, en el cual sus signos vitales y somatometría tenía una temperatura de 36.7, el cual se regularizó, una tensión arterial de 125 y 96, frecuencia cardíaca de 95 y frecuencia respiratoria de 22. Su peso era 75 kilos y su talla era 1.70 metros. Índice de masa corporal era de 44.11 y una glicemia de 85. Su piel en la hidratación se mostraba buena, no presentaba resequedad y lesiones. Las únicas lesiones que tenía era en el abdomen, que eran unas manchitas moradas, unas hematomas. En la cabeza su masa no había ninguna masa palpable, ni hundimientos y no había dolor.
El cabello tenía una buena higiene. Su cara era normal, no tenía ni un problema. En sus ojos sus pupilas se mostraban normales. La nariz, en las mucosas no había ninguna lesión. En el cuello, la movilidad del cuello sí podía mover la cabeza sin complicación, pero no había dolor. Tórax, limitaciones del movimiento, tenía dolor en la parte superior y no podía hacer esfuerzo. El tipo de respiración era un poco más lento por el dolor que sentía. En el abdomen, la zona de dolor era todo el abdomen. Extremidades superiores e inferiores, tenía fuerza muscular, podía levantar unos objetos pequeños sin dificultad, movimientos sin dificultad y no había edemas. Y en los genitales no había ninguna erección y sí había una zona urinaria que era su uso de 4 días. La fisiopatología en la pancreatitis aguda es un problema habitual en los servicios quirúrgicos y en unidades de cuidados intensivos. Además, representa la enfermedad pancreática predominante y una de las más comunes en el sistema gastrointestinal. Existen muchos factores que pueden generar una pancreatitis aguda. Entre las más frecuentes se encuentran las enfermedades de vías biliares, el alcoholismo. Igualmente, en hasta el 10 o 20% de los casos sus causas son desconocidas. Esta enfermedad inflamatoria del páncreas puede clasificarse como aguda o crónica según criterios clínicos, morfológicos o funcionales. Clínicamente, la pancreatitis aguda se define como un proceso de inicio rápido y por lo general se encuentra asociada a dolor y alteraciones de la función endocrina. Para especificar la gravedad de la pancreatitis aguda se emplea la clasificación de Atlanta como la estándar. Al respecto, la última versión de dicha clasificación predomina las definiciones del daño clínico y radiológico. Más recientemente se ha propuesto una alternativa a la estratificación de riesgos al padecer pancreatitis aguda, que incluye 4 categorías en el lugar de las 3 anteriores. Ahora son leve, moderada, grave y crítica, en dependencia de que exista necrosis pancreática o no, o que la glándula esté infectada o estéril, o la asociación de fallo orgánico transitorio o persistente. En pacientes tratados con esta enfermedad del tracto digestivo en las vías biliares en Estados Unidos, durante el año 2009, el diagnóstico más frecuente fue la pancreatitis aguda, con una variación de la mortalidad de 3% debido a la pancreatitis intersticial, que es edematosa, a un 15% a causa de necrosis. Al mismo tiempo, en España se estima que la incidencia anual es aproximadamente de 35 a 40 casos por cada 100.000 habitantes, con una mortalidad media de un 31%, aunque existe una amplia variedad entre los diferentes